8:04, 8:05. Con nosotros el pastor Sigfredo Arce para compartir esta linda experiencia. Pastor. Te bendiga, Jesús Semidey. Qué bueno saludarles en esta mañana. Pastor. Todo muy bien. Saludar a los que nos están sintonizando a través de las redes. En tertulia, en Tertuablemos. Yes. Bueno saludarles. Saludamos a los ministros, a los amigos, a hermanos y hermanas que nos están viendo a través de las redes sociales. Gusto saludarte, Semidey. Estamos aquí. Tacho, qué bueno, hermano. Mira, a los principios, la primera hora fue complicado porque no se conectaba a la red. No pudimos hacer una conexión inicial, pero continuamos ahí, metiéndole las manos al asunto y ahí, hasta que lo logramos. Y lo pudimos realizar, y qué bueno que ciertamente estás con nosotros. Yo le había dicho a la audiencia que si no podía conectarme y no se podía superar este escollo que teníamos con Zoom, pues me iba a ir a comer una tripleta. Mira, y no voy a poder. Así que hay que seguir haciendo el programa. Si no se daba el programa, ibas a comer una tripleta. Pero salió, y como salió, pues no hay tripleta entonces. Qué bueno, qué bueno. Así que, pero nada, ahorita me la como. ¡Alaba! Mira, hermano mío, qué bueno que estás con nosotros. Ciertamente la semana pasada comenzamos una experiencia muy interesante hablando sobre los profetas y cómo identificar ciertamente a los profetas falsos. Y solamente la semana pasada estuvimos hablando de algunas cosas, nada, que rascamos por encimita, pero hoy vamos a continuar con este tema porque me parece que es determinante, y más en este tiempo, Pastor Sigfredo, como la Biblia nos presenta ciertamente que vendrán muchos falsos profetas. Y vendrá gente diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Exactamente. Mira, rey, sacerdote y profeta son durante siglos los tres ejes de la sociedad de Israel. Esta trilogía también subsistirá al definir más tarde los títulos dados a la persona de Jesús de Nazaret. Así que esto es una tradición, es parte de la cultura de un pueblo, y definitivamente está esa experiencia dentro de toda la historia del pueblo de Israel, culminando con Jesús de Nazaret, el modelo por excelencia, como hablábamos la semana pasada, que tenía esos títulos, el rey, sacerdote y profeta. Sí, aunque han habido profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, muchos profetas, pero es parte de la cultura y es parte también de la iglesia del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XIX. Siempre han estado ahí, y por lo menos dentro de los movimientos pentecostales, iglesias tradicionales, históricas, sabemos que esa figura es una figura que está presente dentro de la liturgia de la iglesia, dentro de nuestro culto, de nuestra experiencia espiritual, de adoración. Y el otro elemento importante, cuando usted se para en el púlpito, ¿qué usted hace? Usted como ministro, usted está predicando, usted está exponiendo ¿qué? La palabra del Señor. La palabra de Dios, claro. La palabra de Dios. Y usted está hablando en nombre del Señor. Así que usted se constituye ¿en qué? Un profeta. En un profeta, en un profeta. Y tenemos que tener, la palabra Naví es una que dice que el aliento de Dios sopla sobre él. Está presente en la vida de esa persona. Y esa persona habla en el nombre de Dios. Aquí el elemento importante que tenemos que atender, entiendo, es si es que usted habla en el nombre de Dios o usted está hablando en el nombre suyo, en el nombre de sus apetitos, de su agenda de trabajo, o usted está hablando o está acomodando su mensaje a las situaciones que le rodean para no comprometerse usted, o está usted hablando en el nombre del Señor, no importando lo que le está sucediendo alrededor, y habla en el nombre del Señor, sabiendo que el hablar en nombre del Señor le puede traer a ustedes consecuencias. Hay un pasaje en Segunda de Crónicas, y los hermanos que nos están sintonizando lo pueden mirar más adelante, y nos están viendo a través de las redes. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 18, muy interesante. Muy interesante. Y voy a leer solamente el versículo 7 porque no puedo leerte el pasaje demasiado de largo. Tiene 34 versículos, pero usted lo lee allá en su casa.
y lo mira, lo analiza. Yo sé que un montón de compañeros y ministros lo conocen de memoria. Y dice el versículo 7, el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podamos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Inla. Y respondió Josafat: no hables así, rey. Mira qué tremendo esto. Aquí usted me puede mirar en este capítulo la historia cuando Josafat decide reunirse con Acab para ir a la guerra y enfrentar otros pueblos en la batalla, y decidieron consultar unos profetas que habían. Oye, y es lo que mencionamos la semana pasada, que son muchos, siempre son muchos, porque los profetas verdaderos son bien pocos, bien pocos. Y entonces, mira, están hablando, están en una reunión, y 400 profetas de Israel. Reunió 400 profetas y le preguntaron: ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en la mano del rey. Tú sabes, 400 profetas se miden, están ahí reunidos. Me llama la atención en el tiempo de Elías. Habían 400 de Baal y 450 de Acera, ¿verdad? Y cuando Elías está trabajando, cuando están reparando el altar, dice que los profetas de Baal, profetas falsos, cojeaban. Y cuando el profeta cojea, el pueblo cojea también. Cuando el profeta camina mal, el pueblo camina mal también. Cuando no hay firmeza, dice que cojeaban los profetas. Cuando no hay firmeza en el hombre, en la mujer de Dios, el pueblo cojea. En aquel que habla en el nombre de Dios no hay firmeza, pues el pueblo también va a coger, porque la palabra que van a traer no es verdadera, no es una palabra de Dios. Y entonces la gente va a caer, hermano, lo que hablamos la semana pasada, en la frustración. Van a errar. Es interesante volviendo otra vez acá a Micaías. Mira, se le acerca Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla. Mire, en otras palabras, le metió una galleta. Mira qué clase de ministerio, tú sabes. Le metió una galleta y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel le está diciendo que cuando llegue el enemigo, esta gente va a salir corriendo y no va a saber dónde meterse. Entonces, tú sabes, cuando llegue el enemigo, van a saber: ¿y dónde me meto ahora? O sea, y sigue el texto. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevarlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, rey del rey. Y decirle: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Porque Micaías le había dicho: tú no vas a volver de la guerra. Tú no vas a volver de la guerra. Y entonces hicieron un truco. El rey se disfrazó. Se puso un disfraz, yo no sé si fue de qué sé yo, lo que usted piense, se disfrazó. Y estando en la guerra, tiraron una flecha a lo loco y la flecha le cayó encima, lo hirió y en la tarde murió. Se cumplió la profecía de Micaías, porque Micaías era un verdadero profeta, era un hombre de Dios. Pero mírate esto: sustentarle con paz de aflicción y agua de angustia, o sea, hasta que yo vuelva en paz. Esa es la manera, algunas veces, cuando se tratan los verdaderos hombres que esgrimen su palabra, que no le tienen miedo a las estructuras de poder, a las instituciones, a los modelos corruptos, y se atreven a hablar no solamente desde el púlpito, en las reuniones. Y esta gente no son queridas, son odiadas.
Y no estoy hablando del profeta fanático, no estoy hablando del profeta hiriente, sino de los hombres que tienen cultura, porque yo quiero decirle que la Biblia está llena de profetas inteligentes, con cultura, ¿no? Con una capacidad extraordinaria, porque hay profetas de la corte. Así es. Y hay profetas del pueblo. Y para tú estar en la corte y eres profeta de la corte, eres una persona que atiende los asuntos de la corte del rey, muy inteligente. Y vamos a utilizar el profeta más grande de la historia, Jesús de Nazaret. O sea, la sabiduría de Jesús, una sabiduría terrible. Y podían esgrimir su mensaje con respeto, pero con autoridad. Y hablar lo que hay que hablar, y hablarlo con respeto, pero hablar en el nombre de Dios. Pero estos profetas no son queridos. Estos profetas son, mira, pan de aflicción. Métanlo en la cárcel. Y vamos a seguir lo que dieron los 400 falsos. ¿Y qué pasó con el rey? Terminó muerto en la guerra. Se cumplió ¿qué? La palabra de quién? El profeta, que no era muy querida. Igual como se cumplió la palabra de Jeremías. Mira, pastor, antes de que continúe, permíteme decir que lo que tú estás presentando, habría que hacer un contraste entre el profetismo de hoy. Micaías, ¿verdad? Me dijiste. Sí, Micaías, sí, Micaías. Micaías es este profeta que lanza esta palabra que va en disonancia a los demás profetas. Así que Micaías dice una cosa, los demás dicen otra. El profetismo, como lo vemos también, es aquel profeta que cuestiona, que habla la palabra de Dios hacia los sistemas corruptos, hacia el atropello hacia los pobres. Cuando tú ves las palabras de los profetas lo que hacen es llamar la atención del pueblo a que se vuelvan a Dios. Y cuando tú ves las características del profetismo antiguo testamentario y lo contrastamos con el profetismo de hoy, que es un profetismo que es un profetismo más de farándula. Es el profetismo más, y esto con mucho respeto, pero es el profetismo donde en el Antiguo Testamento ser profeta te iba a costar ser profeta. Ahora en este nuevo mundo y en este nuevo tiempo, ser profeta es totalmente es una experiencia de un espectáculo, básicamente. Ser profeta es interesante. Pastor, a mí me preocupa. Yo estoy seriamente preocupado. Cuando a veces yo paso por las páginas de Facebook, yo veo gente profetizando por Facebook. Yo he visto personas que hasta dentro de los carros están haciendo un live profetizándole a la gente. Entonces, son profecías de que todo te va a ir bien, de que tú vas a ver el milagro, y profecías que de alguna manera, cuando yo lo contrasto con el modelo bíblico, cuando yo lo contrasto, me doy cuenta de que yo digo, espérate, pero aquí hay una dicotomía, aquí hay algo que no están dando bien y que de alguna manera la gente, pastor, la gente lo está comprando, y la gente, inclusive pastores y pastoras, están hasta contratando personas, profetas, para que vayan a las iglesias y que de alguna forma profeticen, y que las personas que profetizan digan algo que yo le he dicho a la iglesia para que la iglesia sepa que yo como ya yo lo dije, y si el profeta lo dice, entonces el profeta me valida y me está diciendo que como Dios me puso aquí, y yo le he dicho otras veces, así que el profeta muchas veces es hasta visto como ese hombre o esa mujer que de alguna manera lo invitamos para que valide nuestros ministerios y nuestras congregaciones. Sí, mira, el Naví. Hay que hacer contraste, pastor. Hay que hacer contraste definitivo. El Naví es el que habla con vehemencia y bajo el influjo de una potencia superior. Claro que es quien, Dios. Así que el Naví está lleno de la presencia de Dios y es inspirado por esa presencia de Dios. Ser profeta es elección de Dios, no es elección de nosotros. Así mismo es.
Ser profeta, el que elige es Dios, no lo eligen las instituciones, Así es. no lo eligen las estructuras y no lo eligen las emociones, porque hay mucha gente por ahí llena de emociones que pretenden ser profeta. Y ese punto es bien importante. Y acabas de mencionar algo que yo entiendo que también es importante. ¿Por qué? Y quiero enfatizar que hay profetas verdaderos, y yo conozco profetas verdaderos en el siglo XX, siglo XXI, y los siglos que los antecedieron. Hay profetas poderosos de Dios. Pero cuando usted está, ¿por qué usted tiene que invitar a alguien para que afirme? Cuando el Espíritu de Dios está sobre usted y usted se para en el púlpito a hablar en el nombre del Señor, y si usted hizo una buena exégesis, si usted se sentó, hizo una buena lectura del texto bíblico y usted contextualizó esa lectura del texto bíblico y hace una buena hermenéutica y trabaja un sermón artesanal mirando todas las vertientes, porque el sermón hay que atenderlo, hermano, responsablemente, y no venir un domingo por la mañana, una hora antes, a tratar de bajar algo de Facebook porque no te dio tiempo, y entonces tratar de llevar algo. No, los sermones son artesanales y hay que prepararlos con conciencia hermenéutica y exegética. Y en mucha oración. Quiere decir que si usted hace eso, ese sermón dentro del púlpito se convierte en palabras de Dios. En palabras de Dios y palabra profética para el presente y para el futuro. Porque usted está hablando la palabra de Dios. Así que trae el otro, que usted quizás ni conoce ni dónde viene. Pues eso sería un ejercicio que usted puede hacer, pero tiene que ser un ejercicio con mucha responsabilidad del conocimiento de esa persona. Te hablaba la pasada semana, el pasado programa, te hablaba de que tú la conociste, yo conocí esa era como mi madre personal. Pues, tú sabes que mi mamá falleció cuando tenía 44 años, yo era un muchacho de 20 años y ella falleció. Y yo después conocí al tiempo a esta persona, muchos años después, más de 15 o 20 años después, y me hice un buen amigo de ella. Y conocí una mujer que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, de una manera extraordinaria, moraba en ella, una mujer santa de mucha oración. Y hablaba de lo que me dijo de Venezuela, pero ella me contó una de las muchas cosas que me ha contado, y yo puedo estar aquí toda la tarde contando historias. Y me dice, mira, en Estados Unidos, y me llevaron a ver una persona que iba a fallecer. Iba a fallecer y fuimos al hospital a verla. Y fueron dos personas más. Dos personas. Y cada una de esas personas estaba delante de esa persona orando, y le profetizaron las dos a la persona que Dios la iba a levantar de la cama, y se iba a levantar y no iba a haber muerte. Y me cuenta la hermana, me dice, pues nos fuimos, pero cuando llegamos a la casa de la hermana que me llevó al hospital, ella me pregunta, yo tengo una preocupación, hermana Flores, y es así, dígame, ¿cuál es su preocupación? Es que usted es profeta de Dios y usted allí se mantuvo en silencio y se quedó callada. ¿Por qué usted no habló? Y yo pues mira, te tengo que decir que no hablé porque Dios me dijo que ella va a morir, la persona que está allí. Pero como aquellas dos personas estaban profetizando que se iban a levantar, decidí mantenerme en silencio y no crear una controversia allí. Pero te quiero decir que tu hermana va a morir. Tu hermana va a morir. La persona se molestó con ella. Historia, bueno, ya dije el nombre. Me dijo, me dice, pues me monté en el avión y llegando a mi casa, abriendo el portón, suena el teléfono. Cifredo. Cuando lo levanto, me llama la persona, mi hermana acaba de fallecer. Mi hermana acaba de fallecer ahora mismo. Entonces, esos son los verdaderos profetas de Dios. Tú sabes, los que hablan en el nombre de Dios y no están, porque el problema es esos que no hablan en el nombre de Dios. Causan caos, traen desinformación, destruyen familias, destruyen ministerios, separan, dividen iglesias, hermanos. Hay iglesias que se han dividido por una profecía.
Mira, por una profecía. Adelante, pastor, mira, pastor, un día yo estoy con mi esposa en una actividad, con mi esposa, y un profeta, obviamente no voy a decir su nombre, y con esto que estamos hablando no estamos estableciendo que el profeta Dios no lo use, porque el pastor Sigfredo ahorita estaba hablando de que hay gente de Dios, Dios usa gente, Dios usa a la gente, pero hay que distinguir a los profetas. Y yo creo que este tiempo es un tiempo de distinguir a los profetas, porque se levantarán muchos profetas y muchos falsos profetas, y se levantarán muchos, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y yo estoy con mi esposa en un evento, Sigfredo, y este profeta se me queda mirando y me dice, a tu esposa y a ti, este año, Dios lo va a bendecir con un hijo. Este año. Y lo dijo así. ¿Sabe qué pasó? Nada. Y era un profeta y era una persona que lo invitaban, pero corría el mundo entero. En 2 ocasiones me dijo lo mismo. No pasó nada. Un día mi esposa está embarazada y viene otra persona y le dice a mi esposa, este muchacho va a ser un predicador y Dios lo va a usar con poder, este hijo. ¿Y sabe qué pasó? Mi esposa perdió el bebé. Y por 3 ocasiones, mi esposa estuvo embarazada y en 3 ocasiones, de esas 3 embarazos, en 2 ocasiones le profetizaron y le dijeron que iba a tener el bebé. Y Fredo, y eso nunca pasó, pastor. Yo yo hubiera, con todas esas situaciones y otras más que me han pasado, de profetas que me han dicho cosas que no hay manera, o sea, no hay manera de poder entenderlos. Mira, yo tengo que decirte, hermano mío, que si no llega a ser porque yo he amado a Dios con todas las fuerzas de mi corazón y he hecho de la palabra de Dios mi mayor profecía, con las profecías que a mí me han dado en esta vida y a mi esposa, yo no estuviera en el evangelio ahora mismo. Yo no quisiera saber de Dios. A ese nivel te estoy hablando. Yo no hubiera querido saber de Dios. Los profetas. Entonces, yo insisto, hermanos queridos, pastores y pastoras, insisto en que la mayor profecía es la palabra de Dios. Predica, pastor, la palabra. Predica la palabra. No invites al profeta para que valide lo que tú dices en la iglesia. Como han dicho pastores a mí, que yo le invito para que Dios le hable a la iglesia, pero ¿y por qué no puede usarte a ti? Si tú eres el profeta de Dios en la iglesia, tú eres el hombre de Dios, ¿por qué Dios no puede usarte a ti? No, para que el profeta valide lo que yo digo. Si no te escuchan lo que tú dices, a Cristo tampoco lo escucharon, hermano. A Cristo tampoco lo escucharon cuando Cristo hablaba las escrituras y hablaba sobre el reino de Dios. Sí. Entonces, Mira, a mí me parece que tenemos que redefinir esto del profetismo y tenemos que mirar esto ciertamente y poner los puntos sobre las IE, porque si no, Pastor Sigfredo, si no, vamos a estar cometiendo serios errores, invitando gente a nuestras congregaciones que le dan profecías a alguien. Tú vas a ser pastor, tú vas a hacer aquello, y ese mismo que le dieron una profecía, si no lo canaliza bien y no tiene el temple y la espiritualidad correcta, le divide la iglesia un pastor o una pastora. eso es correcto. Y interesante lo que acabas de mencionar del pastor ese. Estoy invitando a un profeta para que Dios le hable a la iglesia. Y la gran pregunta es, ¿y Dios no le habló a la iglesia desde que ese pastor es pastor en esa iglesia? El profeta es también y sobre todo el hombre de la palabra. Eso es bien importante. Sí, señor. Podríamos decir que la palabra es la herramienta más característica del oficio profético. De esta manera, el profeta ya no hablará más por su cuenta, ni dirá sus propias palabras, sino que se convertirá en un atento oyente de la palabra de Dios y es un fiel transmisor del designio divino. Como le dijo Dios a Isaías, yo pongo mis palabras en tu boca, le dijo Dios a Jeremías. Yo pongo mis palabras en tu boca, no tus palabras, mis palabras en tu boca. Así es. A través del profeta y su ministerio, la palabra de Dios interviene en la historia y se encarna. La palabra de Dios interviene en la historia y se encarna
en ella para juzgarla, reconvertirla y salvarla. Mire qué interesante, tú sabes, cuando estamos hablando de esto, de la profecía, y eso que tú acabas de mencionar se parece tanto a lo que dijo los profetas, uno de los profetas que dijo, con estos cuernos, se puso unos cuernos en la cabeza, dijo, vas a vencer al enemigo con estos cuernos y vas a destruir los enemigos. Y así hay un montón de gente que empieza a decirle cosas a la gente, hermano, que no se cumplen, que no pasan. Vienen las frustraciones, viene la gente, empieza a cuestionar a Dios. ¿Y por qué no se hacen la pregunta? ¿Habló Dios o no habló Dios? Así es. Mire, no habló Dios y se acabó el evento. Punto, así de sencillo. Y Sí. lo que tú acabas de decir, Pastor Sigfredo, es bien importante. Si Dios le ha dado una palabra a alguien, esa palabra se va a cumplir. Claro. Si no se cumple, ese profeta es un profeta falso. Así de sencillo. Si no se cumple, Dios no habló allí. Entonces, y a veces estamos como que en esta cuestión, en este waving, en esta cosa de tirar toalla. No, así de sencillo. Un profeta que es usado por Dios, que Dios lo está usando, esa palabra llegará a su cumplimiento, no caer en tierra. No va a caer en tierra esa palabra, pero si no se cumple, ponle el sello, que ese profeta no es un profeta que habló de parte de Dios. Mira, sí, tengo por aquí conectado con nosotros a nuestro obispo. El obispo Ricardo López Ortiz está conectado con nosotros y el obispo nos dice, es el obispo de la Iglesia de Dios, el obispo administrativo de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico, nuestro jefe, por cierto. Muchas gracias, obispo, por estar conectado. Y nos dice, mira, la profecía es para exhortar, para edificar y para consolar. Totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Y ahora las profecías son ¿para qué? Para otras cosas, para dividir, para hacer 20 cosas. Y mira, y Sigfredo, pastor, tengo que decirte con toda humildad, me preocupa, para dejarte nuevamente, me preocupa poder ver un movimiento de profetismo en Puerto Rico que es un movimiento de profetismo, de una profecía individualista. Es una profecía que va dirigida al ego. Tú serás grande y tú serás esto y correrás las naciones y tú serás aquello. Y son profecías que no van a la comunidad, que la profecía, hasta donde yo sé, y lo que dice Efesios, es que el profeta más el maestro más los demás ministerios, ¿qué es lo que van a hacer? Es bendecir a la comunidad, el cuerpo de Cristo. Es para bendecir el cuerpo de Cristo. Así que esas palabras proféticas redundan ¿en qué? En que la comunidad, el cuerpo de Cristo sea edificado. No es el ego mío que se edifica. Entonces, solamente les invito para que usted escuche profetas de hoy, que de todo lo que dicen va dirigido al yo, no va dirigido a la comunidad. Eso es preocupante y es una señal de que esas profecías no son profecías buenas. Eso es amén. Y todo es superlativo, de grandeza, esto y lo otro. Cuando tú miras los ministerios de los verdaderos profetas de Dios, ellos fueron juzgados. Y hay algo bien interesante. Se constituye profeta aquel que escribe también. Jeremías enviaba cartas mientras el pueblo estaba en Babilonia. Le enviaba cartas y le decía en las cartas, cásense, compren tierra, crían a sus hijos allí. ¿No sabe? Ese profeta que escribe, pero no es una carta porque la palabra de Dios está en él. ¿No sabe? La palabra del Señor está encarnada en ese profeta. Ese profeta que va a la palabra, que es la palabra profética más segura, a la palabra del Señor y busca a través de la oración, a través de los medios hermenéuticos y exegéticos, ¿qué es lo que Dios quiere decirle al pueblo? ¿Cuáles son los momentos que estamos viviendo? Alguien decía que cuando predicamos la palabra, tenemos que tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Eso lo decía Karl Barth. Pues, ¿por qué? Porque usted tiene que leer la sociedad, el contexto vital donde usted está. Usted tiene que entender los tiempos y mirar
la sociedad en la que usted está viviendo y ir a la palabra en oración y pedirle a Dios que le dé la sabiduría. Oye, la sabiduría grita en las calles. Grita en las calles. El que no la tiene, demándela, porque grita en las calles y es de gratis. Pídasela al Señor. Y entonces, a través de esa palabra que Dios ha puesto, que Dios tiene, que se ha encarnado, entonces usted, a través de una hermenéutica responsable y una exégesis responsable, usted también puede escribir contra las estructuras, los poderes de los opresores, contra las injusticias sociales. La gente se cree que profetizar solamente es decir, Dios te va a dar un cajo nuevo. Mira, te amo. Mire. Echa para adelante, mi siervo. Echa para adelante. Profetizar también es señalar aquella injusticia social. Claro, definitivo. Aquellas cosas que están ocurriendo dentro de nuestra sociedad, que están aplastando a la gente. Esas leyes que van a destruir nuestros hijos, nuestras próximas generaciones, nuestros niños. Esas injusticias sociales, todo aquello, toda aquella estructura y todos aquellos mecanismos que se levantan contra Dios. Dios ha llamado a los profetas a señalarlos. A señalarlos. Todo aquello que se levanta contra lo que es la verdad, lo que es la vida y lo que es lo recto. El profeta ha sido llamado por Dios a señalarlo. Por eso es que no son queridos. En ninguna sociedad son queridos. Son señalados, son perseguidos y son juzgados. Pero como fue Dios el que te escogió, no el hombre, porque el profeta lo escoge Dios. Usted se debe a Dios y usted tiene que hablar en el nombre del Señor. Mira, pastor, nos escribe, debo decir, Ángel Cartagena Bernardi, y estoy leyendo los comentarios de nuestros amigos. Él nos dice: el pastor de la iglesia llamado por Dios lleva los 5 ministerios de la iglesia. También Luis Berríos, no sé si este es el pastor Luis Berríos, pero tengo aquí un Luis A. Berríos que nos dice, y si es el pastor Luis Berríos, pues un abrazo. Nos dice: saludos. Sabemos que Dios llama a profetas hoy en día, pero hay quienes con buenas intenciones o con ciertas agendas profetizan del corazón y no inspirados por el Espíritu Santo. También nos escribe los buenos amigos de Combo Class. Un abrazo, hermano mío, desde Pensilvania. Un abrazo. Mira, él nos dice: hay que tener cuidado con los títulos de hoy. Les están inflando el ego a los profetas. El ciclo de los profetas cerró con Juan el Bautista. Si hay una manifestación del Espíritu Santo llamado don de profecía, sí, debe decir, sí hay una manifestación del Espíritu Santo llamado don de profecía, del cual hay que administrarlo con prudencia, pues mal utilizado, basado en una emoción, puede ser de destrucción. También los ministerios Cruz Robles, la querida gente de México. Oye, esta gente querida, buenos amigos, nos dicen: buen día, Dios les bendiga. Amén. Hablar por el inocente, así mismo es. Y entiendo el punto de los compañeros de México, hablar por el inocente. ¿Por qué? Porque ahora mismo posiblemente hay tanta gente que ha sido víctima y han sido atropellados con profecías totalmente erróneas, totalmente falsas. Mira, yo, mi pastor, yo digo, y que estoy con mucho cuidado, lo tengo que decir, pero yo conozco a un amigo que una persona, un profeta, estando conmigo, le habló y le decía en un momento dado que Dios le iba a dar una esposa y toda la cosa, y el hombre era casado con 2 hijos. O sea, mi siervo, yo te voy a bendecir, yo tengo tu pareja. Pero ¿qué pareja tú estás hablando? Si yo estoy casado con 2 hijos. Tú sabes, cosas increíbles que nosotros nos damos cuenta que ciertamente necesitamos evaluar este ministerio de profetismo y necesitamos filtrarlo por la palabra de Dios. Esto está poderoso. El pastor Heriberto Vega nos dice: esto se puso bueno. Así que qué bueno, pastor. Para la gloria del Señor que usted esté con nosotros. Me parece que este tema es un tema muy interesante. Y sé que ha podido esto arrojar algún tipo de claridad y luz al corazón de nuestros pastores, de nuestras pastoras, de nuestra gente, para que podamos tener una rúbrica y verificar bien el profetismo de hoy.
y saber poner los puntos sobre las íes. Nuevamente, si Dios te habló, pastor y pastora, se va a cumplir. Si no se cumple, ese profeta te habló luego de haberse posiblemente bajo la emoción, bajo cualquier otra cosa, pero si no se cumple, ese profeta no es de Dios. Pastor Sigfredo, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted, hermano mío, con su ministerio? Me puede llamar al 787-364-0001, 787-364-0001. Estoy en la avenida Periferal, allá en Trujillo Alto. Avenida Periferal, Trujillo Alto, Santuario de Adoración. Frente a la panadería Periferal. Tenemos culto presencial los domingos. Empezamos a las 10:30 de la mañana. Pero usted tiene que llamarme a mi teléfono, el que acabo de mencionarle, si quiere visitarnos. Y estamos también en culto por Facebook Live los miércoles a las 8 de la noche en el Ministerio Iglesia de Dios Mission Board, Santuario de Adoración. Dios les bendiga. Ahí está. Mira, pastor, tú sabes también cuando podemos identificar un profeta de Dios de verdad, que yo he podido también identificarlo. Es que ocurre lo que pasaba en el Antiguo Testamento, cuando aquel, si la mente no me falla, es que aquel rey que quería hacerle guerra al pueblo y el profeta conocía lo que estaba pasando del rey. Eliseo. El rey decía, pero, Eliseo, exactamente. Pero ¿cómo es posible que esta gente sepa lo que yo estoy haciendo? Y es cuando tú y yo estamos con algo acá, que tú y yo lo tenemos en el corazón, el secreto, algo secreto acá, que tú hablas con Dios. Y de momento alguien, por boca de Dios, te está hablando una palabra que tú dices, aquí está Dios, porque esto ni a mi esposa yo se lo había dicho. Exactamente. Ahí tú sabes que hay una revelación y de hecho, mientras se está dando esa palabra, Dios te está, y Dios, en esa palabra de Dios, ciertamente Dios te está hablando para bendecirte y para darte claridad, para darte dirección. Y ahí uno puede también, esa es una de las señales que uno puede conocer, que Dios está hablando a uno poderosamente. Amén, amén. Así mismo es. Así mismo es. Pues mira, pues te agradezco, hermano mío. Gracias por estar con nosotros y gracias por compartir con nosotros este tremendo tema. Como dice la pastora Eileen, me dice, este tema de hoy es un tema de infarto. Así que, pastora, un abrazo, la pastora Eileen. El pastor Jorge Figueroa me dice, lamentable cuando el que profetiza no se cumple. Le falta humildad para decir que se equivocó, pero mi hermano, Dios no se equivoca. Así nos dice el pastor Jorge Figueroa. Pastor, un abrazo por estar conectado con nosotros. Pastor Sigfredo, gracias por estar acá. Un abrazo, te veo, Semidey. Dale, la paz de Dios, hermano mío.